Bien, damos gracias al Creador por esta nueva oportunidad que nos permite poder conectarnos para estudiar los secretos de la porción de la semana. Esta semana corresponde estudiar la porción número 41, que lleva por título Pinhas, eh, traducido al español en las Biblias populares como Fines. Esta porción lleva lleva el título de una persona que en los tiempos de Moisés fue considerado también como un sacerdote y era hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, del sumo sacerdote Aarón. Y en particular la historia cuenta eh, el relato sobre Pinhas eh, como un acto supuestamente heroico, pero en realidad estos relatos ocultan secretos bien importantes a considerar. Eh, Siempre digo que en el momento en el momento de, eh, en el momento de, espérenme un poquito, voy a silenciar los micrófonos porque se están prendiendo. Ya, bien. Siempre he dicho que la Torá es un texto que nos cuenta historias, relatos históricos que sucedieron con el pueblo de Israel, pero en realidad, eh, más que relatos históricos, hay una rama de la sabiduría divina eh, del mismo pueblo de Israel, que nos ayuda a interpretar estos textos o estas historias de manera más profundas y aplicada también a nuestras vidas. Entonces, nosotros tomamos la historia de la Torá para aplicar conceptos actuales y aplicarlo también a nuestro diario vivir. Esta historia que relata esta semana, la porción de esta semana, sucedió miles de años atrás, eh, pero no importando la cantidad de años o la época en que se vivió, lo importante es rescatar la enseñanza y el código de vida eh, del cual podemos afirmarnos para aplicarlos y considerar también una enseñanza para nosotros. ¿Ok? Bien. La semana pasada, eh, de hecho, esta historia más centrada quedó colgada en la última partecita de la porción de la semana anterior, eh, donde se nos cuenta que había un rey llamado Balac que casi consigue enemistar a Dios con el pueblo de Israel, eh, sabiendo que Bilam, que era un brujo y un profeta gentil, eh, buscó un ángulo para poder maldecir al pueblo de Israel, pero, pero no lo logró. Balac, el rey, lo contrató para poder maldecir al pueblo de Israel y debilitarlo por alguna parte, pero vemos que Balac, o sea, Bilam, al no poder maldecir, encuentra una estrategia más fuerte de poder entrar y poder debilitar al pueblo de Israel, y es a través de la sexualidad, involucrando mujeres de otros pueblos
mezclándolo con los hijos de Israel y llevando también a Israel a la idolatría. Estoy relatando lo que dice el texto literal de la Torá. Entonces, Balak casi consigue enemistar a Dios con el pueblo de Israel, eh, pero en esta porción vemos que Pinhas, que era hijo de Eleazar, a su vez hijo del sacerdote Aarón, el gran sumo sacerdote en Israel, consigue, según el relato de la Torá, frenar la ira de Dios, donde se dice que un príncipe de Israel y también de un pueblo ajeno, de un pueblo extranjero, comenzaron a tener relaciones sexuales en público, delante incluso de Moisés, el líder de Israel, y aparece este personaje llamado Pinhas, eh, para frenar la ira de Dios de esa inmoralidad sexual que estaba ocurriendo dentro del campamento de Israel, en este caso en el santuario. Eh, el nombre del príncipe de Israel era Simri, y el nombre de, de esta mujer de Medián era Cosbi. Simri y Cosbi estaban teniendo relaciones en público. El relato de la Torah dice que en ese momento la ira de Dios se para porque Pinhas dice que agarró una lanza y atravesó a Simri y a Cosbi, que estaban teniendo relaciones en público. Y la ira divina iba a destruir o a consumir a todo el pueblo de Israel, pero Pinhas logró detener esa ira y, y fue también reivindicado dentro del pueblo de Israel. Lo curioso es que la propia Torah dice que no hay que matar, pero según el relato de la Torah, Pinhas mató a estos personajes. Y más encima Dios le dice, bendiciré a todas tus generaciones. Bendice a Pinhas y le dice, bendiciré a todas tus generaciones por haber matado a Simri y Cosbi, por haber frenado la debacle de promiscuidad. Y eso no va con la compasión divina, supuestamente. Estamos ante una contradicción del texto, donde por una parte Dios bendice al que mata, pero por otra parte hay un mandamiento que dice no matarás. Eh, y es Y es por este tipo de textos que encontramos en la Biblia, en la Torá, que mucha gente piensa que puede matar en nombre de Dios. Y de hecho hay muchas personas que se burlan, principalmente personas, por ejemplo, ateas, que se burlan de un Dios sangriento, de un Dios matador, de un Dios sanguinario, destructor, el mismo Dios que bendice, el mismo Dios que maldice, el mismo Dios que da vida, supuestamente el mismo Dios que mata. Y esas contradicciones nosotros las podemos encontrar en el texto literal de la Torá, pero cuando entramos o nos adentramos en el secreto, cuando nos adentramos en los códigos y a descifrar cada relato, realmente nos vamos a dar cuenta que no hay contradicción, solamente una mala interpretación del texto, eh, no de acuerdo a lo que dice la espiritualidad o los secretos espirituales de la Torá. Entonces, de hecho, la propia Kabbalah enseña que, que a Pinhas lo mataron. Dice que a Pinhas lo mataron, que lo de la tribu de Simón fueron a piedrarle. Y en ese momento se pararon y soltaron las piedras y Pinhas dice que quedó ileso. Pero dice la Kabbalah que Pinhas muere, pero
pero siguió luego con vida, porque un hombre no puede matar, menos, sabemos, un sacerdote. Lo que sucedió en ese momento es que le sacó el alma, Dios le sacó el alma a Pinjas y le introdujo dos almas que necesitaban rectificar, que fueron las almas de dos sacerdotes anteriores, que fueron llamados Nadab y Abiú, que murieron presentando fuego extraño, desautorizado al Creador. Y esto eran los primeros hijos de Aarón, Nadab y Abiú. El hijo que estaba vivo era Eleazar, y el hijo de Eleazar era Pinjas. Y Nadab y Abiú, como necesitaban rectificar el pecado, en la transgresión que habían cometido en una vida pasada, Dios insufla sus almas en Pinjas, que había muerto, por haber encendido un fuego extraño en el santuario. Entonces, esto nos lleva a que Pinjas sí murió por haber matado, pero la cólera divina, o sea, él paró la cólera divina, pero por haber matado, Dios le saca el alma y puso otras dos en su lugar. Esto es medio similar a cuando una persona está en el hospital casi muriendo. La Cábala enseña que Dios insufla, insufla a veces otras almas dentro de ese cuerpo que vienen a rectificar, y el enfermo, que ya casi muriendo, se le renueva el alma. Es por eso que las personas después que salen de un hospital, después que están muy graves o prácticamente ya están casi muertos y regresan a la vida, son personas que cambian, son personas que regresan a la vida de manera diferente, y uno dice, pero ¿qué le pasó a esta persona? ¿Por qué cambió? ¿Por qué antes era tan orgullosa, ahora es humilde? ¿Por qué esta persona era tan triste, ahora es alegre? ¿Y es por qué? Porque se le insuflaron a ese cuerpo almas, se le añadieron almas, que le vinieron a cambiarle la personalidad y la forma de ser a ese ser que ya había muerto prácticamente. Entonces, lo mismo sucede con Pinjas. Él ya estaba muriendo cuando Dios insufló en el cuerpo de Pinjas el alma de los hijos de Aarón que había muerto, Nadab y Abiú, para que ellos también pudieran rectificar el pecado que habían cometido en su vida anterior por presentar ofrenda desautorizada y encender fuego extraño en el santuario. Entonces, dice la Torá que Pinjas llega con la lanza. Pinjas llega con la lanza a apaciguar la ira de Dios. Y la ira de Dios es cuando Dios envía bendiciones a una persona, pero esa bendición no le llega a esa persona. Y eso genera una angustia en el mundo espiritual. Y eh, enseña la Kabbalah que cuando el hombre repara sus malos actos sexuales, ya se abre el mundo espiritual y la bendición le llega a esa persona. Ahora, hay una cosa quiero dejar claro de que Dios no tiene sentimientos así como nosotros creemos, que Dios se alegra, que Dios está triste, que Dios es un ser infinito. Cuando la Biblia, cuando la Torá menciona la palabra Dios, sabemos que en el texto hebreo dice Elohim, y Elohim es una alusión no necesariamente al creador. Elohim es un término que habla de las esferas celestiales, habla del sistema astral, del cosmos, habla del universo, de los planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar. Lo que pasa es que el ser humano no está a veces concientizado de cuál es su interconexión con todo lo que existe. Nosotros somos seres eléctricos o magnéticos que contenemos fuerza de gravedad.
Nosotros producimos ondas mentales, somos seres cuánticos. Con nuestras palabras nosotros generamos energía, podemos crear inteligencias, podemos generar átomos, inteligencias, lo que llamamos también en Kabbalah ángeles. Entonces, a veces nosotros no tenemos conciencia que ciertas acciones repercuten en el cosmos, repercuten en el universo, y estas inteligencias astrales detectan nuestra energía, nuestra vibración de tales hechos, y esta computadora que está, o este sensor que está captando nuestra acción, nos devuelve, nos devuelve con un evento, tal vez negativo, que nos lleva a pagar lo que nosotros hicimos. Entonces, no es que Dios agarre un palo y comience a darle a la humanidad porque está enojado, está furioso. La ira de Dios es un código en la Torá para hablar de la respuesta del cosmos, que es Elohim, que la Biblia lo han traducido Dios, pero realmente está hablando del sistema astral. Es el sistema astral quien graba el evento y nos devuelve, obviamente con dolor, ya sean, y les va a depender también eh, del tipo de acción, la respuesta que nosotros vamos a tener. Según la Torá, hay violaciones de estas leyes espirituales, y hay unas que son llamadas caret, que son llamadas como corte, o sea, corte espiritual del alma eh, con el mundo espiritual. Y aparte de ser como cortes, estas violaciones, estos pecados, como le llama la religión, eh, provocan un sacudón en el universo, un sacudón en el cosmos, eh, que a veces son gravísimos, como en el modo de respuesta. Principalmente cuando estamos hablando de cortocircuitos o de violaciones de las leyes espirituales relacionados con la idolatría, relacionados con la inmoralidad sexual, y relacionados también con el asesinato y con la mala lengua. Estas categorías de transgresiones, cuando hay una persona que comete idolatría, lo vemos en el caso de cuando Israel cometió el pecado del becerro de oro, vemos que Dios se airó, pero no es que el creador se haya airado, sino que hay una respuesta del universo a dicha acción. Y lo mismo sucede cuando hay inmoralidad sexual, cuando hay asesinato, o cuando se comete la shonará, que es la lengua maligna, la lengua chismosa, etcétera. Entonces, esto cuando tú comienzas a descifrar los códigos, porque el universo es una computadora, ¿sí? Nosotros somos el teclado de esa computadora, y nosotros activamos esa computadora con acciones, con acciones. Y el universo está programado para que nosotros dirijamos la respuesta que queremos que el universo nos mande. Es por eso que la enseñanza de la Kabbalah viene a revelarnos, o viene a mostrarnos el camino de cómo el universo funciona. Y ese camino está regido por los preceptos que están en la Torá. Todos los preceptos o leyes espirituales que encontramos en la Torá es el camino para saber conducirnos en el universo. Es por eso que está escrito: todas estas bendiciones te vendrán o todas estas maldiciones te vendrán. Si tú pones atención a las leyes universales, depende de ti ser bendecido o depende de ti ser maldecido. No es que el creador esté castigando, no. El creador es un ser infinito, él quiere bondad, él constantemente está mandando radiación de bondad. El tema es que tus acciones bloquean la bondad divina. Pero el universo, tú estás a cargo, el universo, de accionar tus bendiciones o tus maldiciones.
Eso es lo que la Torá le llama la ira de Elohim, la ira de Dios, ¿sí? Pero no está haciendo alusión al creador de eterna bondad, hace alusión a que nosotros está en tus manos. Por eso dice, escoge, tú escoges, vas a recibir bendición o vas a recibir maldición. La maldición, si tú ignoras o accionas en este mundo o sacudes el cosmos con acciones negativas, y eso pues te va a terminar robando la bendición y tú vas a decir, Dios me está castigando, Dios me está tratando mal, Dios me está mandando juicio, ¿no? El juicio te lo creaste tú. ¿Sí? Entonces hay que saber interpretar los términos. Cuando tú lees el texto literal, es por eso que después vienen contradicciones. Cuando tú lees el texto literal, eh, sin saber cuál es el significado, el propósito de lo que ahí está escrito, eh, vas a distorsionar la escritura. Bien, aprendemos en esta historia de Pinhas, bueno, hay que enfatizar que aquí hubo un problema de índole sexual, ¿sí? Hubo un problema de índole sexual. Los judíos tenían prohibidos involucrarse por ley espiritual debido a su circuncisión y debido también a la pureza que tenían en su alma, eh, conectarse, conectarse con otras personas, o sea, con mujeres de otros territorios, principalmente aquellas mujeres que tenían su alma impura, contaminada, precisamente eh, por impurezas sexuales, por idolatría, tal vez por otros pecados que en otras naciones se cometían en ese entonces. Esas almas estaban pero muy contaminadas. Si una mujer extranjera quería formar parte del pueblo de Israel, tenía que pasar por un proceso de purificación para luego estar en condiciones de estar con un alma pura, pero eh, lamentablemente aquí hubo una inmoralidad sexual en delante, de hecho, del líder de Moisés, se pasó a llevar una autoridad, se cayó en burla. Simri y Cosby comenzaron a tener relaciones sexuales en el santuario, se burlaron de Moisés, burlaron de los jueces de Israel y también del pueblo en general. Y pues es aquí donde entra Pinhas a, a, a matarlos, ya vamos a explicar esa parte, para que la ira de Dios no cayera sobre el pueblo entero de Israel, sino que fuesen juzgados o fuesen castigados solamente las personas eh, que estaban cometiendo dicho acto. Entonces, esta explicación que yo les acabo de dar es para que no se te pase por la mente que se debe matar en el nombre de Dios. Sí, han habido a través de algunas décadas o civilizaciones donde gente cree que está haciendo la voluntad de Dios matando a otros. Eh, ¿Con qué mató Pinhas a Simri y a Cosby? Dice la Torá, lo mató con una lanza. Resulta que la palabra lanza en hebreo, porque lanza es la traducción, la palabra en el texto original dice romaj. A ver.
Aquí les voy a mostrarle en qué parte aparece. Esta aparece al final de la porción de la semana pasada, que estamos en Números, capítulo 25. Aquí aparece la palabra romaj en el verso 7. Esta palabrita llamada romaj es la que luego se traduce como lanza. Pero, ¿qué tiene que ver romaj? Está compuesto de resh, mem y het. Sabemos que las letras hebreas, eh, representan, o sea, cada una representa un valor numérico. Y ese valor numérico es estándar. El alfabeto hebreo está compuesto de 22 letras hebreas y cada letra hebrea tiene un valor asignado, un valor numérico asignado. Y cuando hay una palabra, eh, al conocer esos valores, tú los sumas y te da un resultado. ¿Ya? El resultado de la suma de las letras Romaj, que luego es traducido como lanza, que fue la lanza que tomó Pinjas, tiene un valor numérico de 248. ¿Cuánto vale la letra Resh? A ver, las personas que han tomado el curso de hebreo, ¿cuánto vale la letra Resh? Bien, Carlita dice 200. Ahí voy a activar el micrófono, a ver si lo pueden encender ahora. Ok, 200, maestro. ya, perfecto. La letra Resh, que fue la primera que vimos, vale 200. Ya, luego continúa la letra Mem. ¿Cuánto vale la letra Mem? Que es la segunda. 9. ¿Seguro? La letra No, Mem, perdón, 13, 9 es la ya. Dijo la, La dijo letra la Mem, letra M, la Mem, ¿sí? 40. 40. Exacto. ¿Y la letra Het, que es la última? La letra G vale 8. 8. Excelente, 8. Bien, bueno, voy a proyectarle aquí una diapositiva a ver si podemos ir viendo algunas palabritas. Ya. Según la Torá, dice que Dios estableció con Pinjas un pacto de paz. Cuidado con rayar la pizarra, ustedes saben. Dios estableció con Pinjas ben Eleazar, ben Aharón, un pacto de paz, debido a, como dice la Torá, apaciguó mi ira contra los israelitas. O sea, Pinjas amortiguó el efecto, la consecuencia, la respuesta del cosmos para, para los hijos de Israel, quienes estaban todos siendo cómplices a la vez de lo que estaba ocurriendo con la inmoralidad sexual. Bien, tenemos una palabra que es Brit Shalom. El pacto de paz, Brit Shalom. Sabemos que
La palabra shalom, si la apartamos, le separamos la letra Vav, que es esta que tenemos acá, quedaría en Shalom Vav o Shalem Vav, que es pacto perfecto o la perfección de la Vav. Y aquí entramos a la palabra que estamos viendo, Romaj. La R dijimos que vale 200, o sea, la Resh vale 200, la Mem vale 40 y la Het vale 8, 248, que es la palabra lanza. Y esto corresponde a las 248 palabras que hay después de la Shema. ¿Qué es lo que es la Shema? La Shema es la declaración principal de fe judía que está escrita en el texto de Deuteronomio, capítulo 6, verso, versos 4, 5 en adelante. ¿Ok? A ver, voy a ver si vamos a la Torá para mostrárselo. Ya. Aquí va. Mm. Y de hecho, esto aparece en los libros de rezo. Mira, les voy a leer acá el capítulo 6 donde dice, estas son las normativas, preceptos, los decretos y las leyes que Hashem, que Dios, Elohim de ustedes, me ordenó enseñarles para que los pongan en práctica en la tierra a la que se dirigen para tomar en posesión. O sea, es una ley espiritual para los hijos de Israel. Así reverenciarán a Hashem, su Dios, su Elohim, para cumplir todos sus decretos y sus preceptos que yo te estoy ordenando. ¿Sí? Tú, tu hijo y tu nieto durante toda la vida, para que viva mucho tiempo. Dice, escucha Israel, sé cuidadoso en hacer aquello, entonces te irá bien y serás muy prolífico, tal como Hashem Elohim de tus ancestros te dijera, tierra de la que fluye leche y miel. Y aquí comienza lo que llamamos Shema. La palabra Shema se traduce como escucha. Shema Israel. Y aquí vemos la frase escucha Israel, Hashem nuestro Elohim. Hashem es uno. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Así lo traducen las Biblias populares. Y luego continúa toda la frase, ama a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus recursos. Estas palabras que te ordeno hoy deben estar grabadas sobre tu corazón, etcétera, etcétera. Desde la primera frase, aquí te lo estoy leyendo en español, ¿ok? Pero en el texto hebreo ahí hay una energía oculta muy poderosa. Desde la primera frase, Shema Israel, escucha Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, y todo lo que sigue. O sea, desde ahí en adelante hay 248 palabras. Esas 248 palabras es el mismo valor numérico que la palabra romaj, que es lanza, que es lo que tomó Pinjas para reivindicar el área sexual, la inmoralidad sexual que estaba ocurriendo con Simri y Cosby.
con Simri y Cosmi. Entonces, cuando una persona comete errores sexuales, la forma, o sea, hay una energía que viene, por supuesto que esto tiene que nacer de la intención del corazón, pero la Torá lo que nos quiere enseñar es que cuando hay errores de índole sexual, la persona se puede limpiar energéticamente, obviamente con la actitud de retorno, de arrepentimiento, se puede limpiar con las 248 palabras de la Shema de cada mañana, tarde y noche. ¿Sí? Cuando hay contaminación, cuando hay perversión sexual, los órganos del cuerpo son contaminados. Los órganos del cuerpo son afectados. Por eso que Rab Shaul de Tarso dijo que aquel que comete impureza sexual, dice, su cuerpo es contaminado. O sea, se contamina a sí mismo. ¿Y es por qué? Porque el efecto de la impureza sexual contamina todos los órganos del cuerpo. Entonces, cuando una persona eleva su estado de conciencia y conecta con el error que cometió y viene el arrepentimiento y viene a corregir, Dios te da una lanza, Dios te da un romaj, Dios te da una lanza que va a purificar tu impureza sexual. Y esa lanza son las 248 palabras que están en el Shema Israel cuando se recita, porque dice la Torá que esta recitación o esta activación de energía divina, pura, santa, esa activación se realiza 3 veces al día. O sea, por la mañana, porque dice, la relatarás cuando te levantes, cuando andes en el camino, cuando te acuestes. Es decir, mañana, tarde y noche. Entonces, 248 es el valor de romajo, o sea, de lanza. Y equivale también, porque hablamos de los órganos del cuerpo, porque según la Kabbalah y según los sabios judíos, nosotros contamos con 248 órganos del cuerpo. Fíjate, toda la equivalencia. Lanza, en hebreo se dice romaj, tiene un valor de 248. 248 alude también a los 248 órganos del cuerpo y también a las 248 palabras o códigos espirituales que están ocultos en el Shema Israel, que se recita por la mañana, por la tarde y por la noche. Esta energía del Shema tiene la capacidad de purificar y de corregir el error sexual que haya cometido una persona. Que esa persona, pues, entró en conciencia que cometió ese error y el Shema Israel lo viene a corregir. Entonces, no sé si ustedes entendieron cuál fue la lanza. La lanza realmente que ocupó Pinjas. Esto es medio similar al rey David. Todos creen de que el rey David tomó 5 piedras y agarró a piedrazo a Goliat. Pero resulta que el rey David también tomó la Shema y ocupó solamente las 5 palabras de la Shema, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai, que la Biblia literalmente le llama piedras, realmente piedras porque eran sólidas, la energía de estas palabras, que gigante cayó, la fortaleza. Y Goliat es un prototipo de fortaleza o de príncipes celestiales
un prototipo de fuerzas, de energías negativas universales que vienen a derrotar y que quieren humillar tu alma. Entonces, ¿cómo tú vences al Goliat? ¿Cómo vences la resistencia? ¿Cómo vences la fortaleza espiritual? Pues con el Shema también. Cuando una persona comete errores sexuales, se puede limpiar con las 248 palabras de la Shema. Esa es la lanza de Pinhas. Y en el relato de la Torá, Simri y Cosbi somos todos nosotros. Y Pinhas es nuestra conciencia. Pinhas es nuestra conciencia espiritual. Entonces, no hay que leerlo en el sentido literal. Cuando hacemos el tikkun, cuando rectificamos nuestra conducta sexual con el Shema, se recita 3 veces, una por la mañana, otra por la tarde y otra antes de acostarse. ¿Y por qué? Porque dentro del Shema Israel, escucha Israel, hay nombres ocultos, nombres de Dios ocultos. Y los nombres de la Shema nos limpian los 248 órganos de nuestro cuerpo que fueron dañados por la mala conducta sexual. Mala conducta sexual no quiere decir que haya que vivir en castidad o castrarse. Quiere decir que hay que asociar la sexualidad con la pureza, con una conciencia elevada, no una sexualidad animal. ¿Ya? El sexo no es ni bueno ni malo, pero va a depender de la conciencia con la que lo hagas. Si te elevas a un nivel grande de pureza, la sexualidad va a ser buena. Pero si bajas a un nivel animal o un deseo egoísta solamente de recibir satisfacción egoísta, el sexo es malo. Rabí Eleazar dijo, escucha, hijo mío, las instrucciones de tu padre y no abandones las leyes de tu madre. En el lenguaje cabalístico, padre es el creador, Hashem, la ley de tu madre, la ley de tu madre, madre es la comunidad de Israel, pero también en el lenguaje del Zohar, eh, se reduce a la gota de semen. Entonces, hay muchas amonestaciones dentro del texto bíblico. No hay que rebelarse contra esas amonestaciones porque ayuda a nuestra alma a vencer los impulsos animales que tenemos, desprovisto de conciencia divina. La Torá nos enseña que cada acto material viene asociado también de una intención espiritual. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar la gota seminal en este mundo. Y es algo que Simri no estaba haciendo. Simri estaba corrompiendo el pacto. ¿Ya? Entonces, eh, ahora voy a compartir otros detalles importantes, unos comentarios de unos sabios también que nos van a ayudar a ir comprendiendo ciertas cosas. Dice en el versículo 8, entró, hablando de Pinhas, estamos hablando de Números capítulo 25, verso 8, entró en el pabellón tras el hombre de Israel y dice, atravesó a ambos, al hombre de Israel y a la mujer, hasta llegar al vientre de ella, con lo cual se detuvo la plaga de los hijos de Israel. Hoy día te voy a darte 3 herramientas. La primera herramienta ya te la he dado. La primera herramienta es acceder al Shema. Todos ustedes tienen libros de rezos. El Birkat Shelomo, por ejemplo, un libro de rezos judío, y se van a encontrar con la Shema en las 3 oraciones diarias. Pues ya saben, accediendo al código hebreo, ya saben la energía que van a descargar para santificar
sus 248 órganos del cuerpo con los nombres de Dios ocultos al momento de recitar el Shema Israel. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a otra herramienta que nos revela el rabino Nachman de Breslev, de bendita memoria. Ya. Perdón. Aquí estamos. Pinjas. Entonces, ¿cuál es el pacto de paz? Transformamos la palabra Shalom en Shalem Bab, que es el pacto perfecto de la Bab. Y la letra Bab representa la sexualidad. ¿Ya? Las 248 palabras del Shema elimina la mala cualidad de derramar el semen en vano. Y es un tikkun averit, o sea, corrige las fallas sexuales. Dice número 25:8, entró en el pabellón tras el hombre de Israel y atravesó a ambos, al hombre de Israel y a la mujer, hasta llegar al vientre de ella, con lo cual se detuvo la plaga de los hijos de Israel. La frase entró en el pabellón tras el hombre, nos dice el rabino Nachman de Breslov. Pinjas se puso de pie, dice, y oró. Y eso está en el Salmo 106, verso 30. Pinjas se puso de pie y oró. Y aquí está el texto. La palabra oró dice Beipalel, que se trabó en Pelilot, que es disputa judicial con su creador, es decir, según el Tratado de Sanedrín en el Talmud, folio 44a, Pinjas levantó una plegaria de juicio. Una plegaria de juicio. Cuando Simri se comportó de manera inmoral con la mujer midianita, corrompió el pacto e hizo que muchas chispas de santidad, y mira lo que sucedió. Simri, este príncipe de Israel, al corromper el pacto, hizo que muchas chispas de santidad descendieran hacia el lado de la impureza. Imagínate que una persona que corrompe su sexualidad regala esas chispas de luz, se las entrega al lado impuro, al otro lado, al Sitra Hará, al reino de la impureza. Y eso estaba haciendo Simri. Para contrarrestar las malas consecuencias de la acción de Simri, Pinjas, dice el rabino Nachman de Breslov, tuvo que orar para que el juicio divino se opusiese y venciese a Simri. Así ofreció una plegaria de juicio. El otro lado, el reino de la impureza, siempre trata de tragar este tipo de plegarias. Pero cuando la plegaria de juicio es ofrecida por una persona de una gran fortaleza espiritual, tal cual era Pinjas, la plegaria se clava en su garganta. Vamos a asimilar la fuerza del mal con una serpiente. La serpiente está tragando las chispas de santidad que está liberando, que está desperdiciando Simri. Y la serpiente se la está tragando. Resulta que la serpiente al recibir
La energía se fortalece tanto que ahora ve a una persona parada orando, hablándole al Creador, pidiendo pidiendo o levantando una plegaria de juicio. La serpiente dice, esa oración también me la voy a comer, me la voy a tragar. Esa plegaria, esa energía que está saliendo de la boca de tal persona también me la voy a tragar. Pero dice el Rebbe Nachman de Breslev, el Likutei Moharam 2, 8.3, dice que cuando la plegaria de juicio es ofrecida por una persona de una gran fortaleza espiritual, tal cual era Pinjas, la plegaria se clava en su garganta. O sea, se clava la garganta de la serpiente, forzándola a vomitar todas las chispas de santidad que pudo haber tragado. Que pudo haber tragado. Así, mediante la fuerza de su plegaria de juicio, Pinjas pudo vencer a Simri y hacer que las chispas caídas retornara hacia el ámbito de la santidad. En otras palabras, el rabino Nachman de Breslov nos está enseñando que cuando tus ojos vean que hay chispas de santidad que están siendo regaladas, están siendo desperdiciadas y entregadas al otro lado, al lado del reino de la impureza, las energías negativas del universo, las fuerzas del mal, pues tú puedes levantarte como un Pinjas, levantarte en oración, levantarte en plegaria, y tus palabras en el momento de orar van a hacer que la serpiente devuelva las chispas al reino de la santidad que se estaba tragando. Cuán importante es tu oración, cuán importante es tu plegaria. O sea, el rabino Nachman de Dresde nos dice, levanta la shonara, no dice ven y juzga, no dice ven y critica, ven y anda a chismear lo que tus ojos están viendo. ¿Por qué? Porque es un acto espiritual lo que está ocurriendo. Y cuando tú accedes con esta conciencia y te levantas en oración y sabes que esta lucha no es con la persona, que esta lucha no es con el prójimo, y te levantas a orar, a hablar con el Creador, pues realmente tú vas a pelear para que esas chispas sean regresadas. Es por eso que cuando veas a una persona que está decayendo espiritualmente, cuando veas a una persona que se está desviando de los caminos de la Torá, cuando veas a una persona, lo primero que tienes que hacer es levantarte en oración para que las fuerzas del mal devuelvan esa chispa a esa persona. No vas a ir a criticar ni a chismear, vas a levantarte en oración como Pinjas y vas a hacer que la serpiente vomite las chispas de santidad para que esa persona se restaure. Y si el día de mañana esa persona se pone de pie, si el día de mañana esa persona se fortalece, empieza a buscar al Creador, comienza a santificarse nuevamente, vas a saber que tu oración tuvo efectividad. Entonces, la segunda herramienta espiritual que quiero compartir contigo a través de esta porción es la oración. Cuán importante es la oración, es la plegaria. Cuán importante es la itvodedut. Y aquí vas a aprender a usar por qué Dios te creó la boca. Entonces, vas a reivindicar la causa del cielo. Vas a devolver las chispas caídas y las vas a retornar hacia el ámbito de la santidad. Pinjas era la persona más compasiva de todos. Su objetivo no era destruir a toda la nación. Él quería aplacar la ira divina y terminar con los juicios divinos. Al tomar el manto
de la venganza espiritual, Pinhas, de hecho, aplacó los juicios en contra de todo el pueblo de Israel. De modo que Dios pudo decir, yo no acabé con los hijos de Israel en mi venganza. Pinhas transformó la frase mi ira, que es en hebreo hamati, transformó mi ira hamati en la frase he disipado, que es mahiti, usando las mismas letras. Es decir, Pinhas disipó la ira, como está escrito en el texto de Isaías, capítulo 44, verso 22, he disipado sus pecados como una nube. Y eso fue lo que hizo Pinhas, disipó. O sea, levántate hoy para comenzar a disipar, ¿ok? Los juicios. ¿Cuántas personas? Tal vez tú estás viendo que en el sistema, en el mundo, hay perversidad, inmoralidad sexual, quieren pervertir a los niños, quieren pervertir con la sexualidad. Estamos viendo nuevamente los tiempos los días de Noé, como dijo Rabí Yeshua. Sí, cuando aparezca el Ben Adam, el hijo del hombre, será como los días de Noah, será como los días de Noé. En los días de Noé vemos cómo esa sociedad, perdón, cómo esa sociedad se corrompió sexualmente. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dejando que el universo reaccione, que la naturaleza reaccione simplemente? ¿O te estás levantando a orar? ¿O te estás levantando a levantar plegarias? ¿O le estás diciendo al Creador, Hashem, permite que tu ira o permite que esta creación no sea afectada por las consecuencias de dichos actos? Yo te pregunto, ¿hace cuánto tú no oras? ¿Hace cuánto o cuánto tiempo tú pasas en oración? ¿Cuánto tiempo pasas con el Creador? ¿Estás haciendo algo por la corrupción sexual que hay en el mundo? Esta es una de mis porciones favoritas de la Torah. Y una de mis favoritas, ¿por qué? Porque yo nací en esta parashat. Yo nací en esta porción de la Torah. Y es importante poder reivindicar, unir, armonizar el cielo con la tierra. Rab Shaul de Tarso dijo que hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación es traer paz entre el cielo y la tierra. ¿Y cómo traemos esa reconciliación? Sabiendo, sabiendo elevar o sublimar la energía de la sexualidad. ¿Cómo traemos paz sabiendo conducir nuestras palabras? Dice la Torá, Pinhas ha hecho volver mi ardiente ira. Pinhas se puso de pie y oró, dice el Salmo 106:30. Con sus oraciones, Pinhas trajo la compasión para los judíos. Aquel que despierta el poder de la plegaria, dice el rabino Nachman, e invoca el mérito de los justos. El mérito de los justos de otras generaciones. Su mérito nos lleva a la Tierra Santa y permite la revelación del acto de la creación. He aquí, dijo Hashem, yo le doy a él mi pacto de paz, un pacto de eterno sacerdocio. El sacerdocio representa la paz. Pues los sacerdotes ofrecen los sacrificios para hacer la paz entre Dios y el pueblo de Israel. Es decir, la paz entre el cielo y la tierra. Y eso fue lo que hizo Pinhas. Hoy hemos sabido por la Kabbalah que los sacerdotes actuales son los cabalistas. Los sacerdotes actuales son los que unen el cielo con la tierra, los que provocan la unión del cielo con la tierra. ¿Y cómo lo hacen los sacerdotes? Los sacerdotes
causan esa unión entre el cielo y la tierra, realizando meditaciones cabalísticas. Enseña la Kabbalah, y aquí viene la tercera herramienta, que Pinhas se llenó de fuerza divina. ¿Qué fue lo que le dio la valentía? ¿Qué fue lo que le dio la fuerza, la energía a Pinhas para calmar la ira del cielo? La Kabbalah enseña que Pinhas era un erudito también en los Yihudim. Era un erudito en meditar y en unificar los nombres de Dios. Los nombres de Dios son algoritmos de energía superior, combinadas por letras hebreas, unidas, formadas por letras hebreas que son energías vibratorias de alto nivel, energías vibratorias superiores a las energías bajas que encontramos en este universo o en nuestro mundo. Entonces, Pinhas era un experto en saber manejar las energías de las letras hebreas en la combinación de los nombres de Dios. Y eso le dio a Pinhas la fuerza, le dio la claridad mental también para llegar a las acciones y poder frenar la ira de Dios. Entonces, eso es ser sacerdote. Sacerdote, Pinhas llegó a recibir el sacerdocio, fue porque Pinhas llegó a armonizar los mundos. Entonces, cuando esto lo traemos al presente, cuando caemos, cuando pecamos, hacemos cortocircuitos, la persona, el sadik, el justo, que sabe utilizar los nombres de Dios, que es llamado un sacerdote espiritual, ese justo logra cerrar esas fisuras. ¿Por qué? Porque la impureza sexual crea fisuras en el universo, crea fisuras en el mundo de arriba. Entonces, gracias a que Pinhas conocía los nombres de Dios y sus combinaciones, salvó al pueblo de Israel y le valió luego, le cayó sobre su cabeza el título de gran sacerdote, de gran sacerdote. Bien. Quiero compartir, esto ya va a ser lo último. Se lo vimos. Esto es nuestro cerebro. Nuestro cerebro. Y aquí tenemos el impacto de la experiencia de la meditación en nuestro cerebro. Esto es parte de esto es parte de la neurociencia. Esta práctica de meditación, cuando nosotros meditamos, lo que hacemos es focalizar nuestra atención. Esta práctica de focalización o de visualización, como también le llamamos, dirige a la persona que está meditando a concentrarse en el ciclo de respiración, de entrada y de salida. Por eso cuando meditamos,
Respiramos y luego exhalamos. Incluso para el experto, la mente a veces divaga supuestamente y el objeto de atención debe ser restaurado. Un estudio de escaneo cerebral ha identificado distintas áreas del cerebro que se involucran a medida que cambia la atención. Y aquí tenemos algunos puntos. Las imágenes de un meditador en el escáner iluminan la corteza cingulada posterior. Aquí tenemos corteza cingulada posterior, el precunio y otras áreas que forman parte de la red de modo predeterminado que permanece activa cuando los pensamientos comienzan a desviarse. Aquí tenemos parte de la corteza cingulada posterior, corteza prefrontal medial, corteza temporal lateral, precunio, lóbulo parietal inferior. Eso es, aquí vemos la mente errante. Ahora, número 2, la conciencia distraída. Dice, la red de prominencia que incluye la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior subyace a la conciencia de la distracción del meditador. Una vez que sabe que la mente ha divagado, el voluntario presiona un botón para que los investigadores sepan lo que sucedió. Tenemos número 3, reorientación de la conciencia. Dos áreas del cerebro, la corteza prefrontal, dorso lateral y el lóbulo parietal inferior se encuentran entre las que ayudan a desviar la atención de una distracción para volver a enfocarse en el ritmo de la inhalación y las exhalaciones. Y el cuarto, que es el enfoque sostenido, la corteza prefrontal dorsolateral permanece activa cuando el meditador dirige su atención a la respiración durante periodos prolongados. Aquí vemos el resultado de diferentes mentes y conciencia en el momento de meditar. Es decir, cuando nosotros meditamos, bueno, esto primera vez que se lo muestro, cuando nosotros meditamos, nuestro cerebro comienza a reaccionar. Y va a depender de tu tipo de meditación para que, eh, para que tu cerebro pueda reaccionar de manera positiva. Esto era un ejemplo solamente, un añadido que les quería compartir. Hoy en día contamos con mucha ciencia y en el momento de la meditación realmente nuestro cuerpo también va reaccionando. Las neurociencias van mostrando lo que ocurre cuando nosotros vamos realizando este tipo de práctica. Entonces, estas son las 3 herramientas que quería darles de esta porción y hacerles saber cuán importante es guardarse sexualmente. La sexualidad no es simplemente un juego mecánico, ¿sí? La sexualidad es un acto sagrado lleno de espiritualidad que es capaz de generar placer duradero. Según la Kabbalah, lo cósmico y lo erótico están íntimamente ligados. La sexualidad es una entrega de energía completa, donde toda la energía centrada en el humano, física, emocional, intelectual y espiritual, se concentra en dicho acto. Y va a depender del nivel de pureza que tenga esa energía, es lo que luego va a transmitir. De hecho, en la clase que tuvimos otro día, la clase número 37 de los 72 nombres de Dios,
estuvimos hablando un poco sobre lo que es la sexualidad sagrada. La sexualidad sagrada. Si alguien, porque este curso las clases están quedando grabadas, si hay alguien que no la esté dando y a futuro la quiere tomar, o desde ya la quiere empezar a tomar, pues se comunica conmigo. Bien, esto ha sido la porción número 41, titulada en hebreo Pinhas, fines, y bueno, quiero eh, dejarle la oportunidad si alguien quiere decir algo, porque ya después de esto vamos a entrar a hacer una meditación. Y la meditación que vamos a hacer es para sublimar la energía de la sexualidad. ¿Alguien quiere decir algo antes de meditar? Maestro, nada más agradecer la clase, excelente, excelente en el sentido de que nos ha brindado un inmenso conocimiento más profundo aún de lo que siempre hemos estado viniendo, aprendiendo con usted en todas sus enseñanzas. Y esto de la lanza es totalmente nuevo. La numerología y todo, encaja todo. Hay que, ahora, ahora en adelante, por ejemplo, todo lo que estamos siguiendo, esta línea, es aprender a ser como este Pinjas, a tener el control total de nuestra mente, bajo la cobertura divina del Eterno, que viene siendo con las meditaciones de su nombre sagrado, y así únicamente tener el control total, porque estas 248 partes de nuestro cuerpo que corresponden a las 248 preceptos positivos de la Torah, eso es lo que uno tiene que tener, en tener total conexión con eso, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y así únicamente poder gobernar nuestros instintos eh, negativos. Baruch Hashem por la clase, maestro. Muy, muy bueno. Gracias. Amén, amén. ¿Qué más? Wow, buenas tardes, Jacob. Bueno, mira, a mí me llamó mucho la atención la parte donde tú haces énfasis allí en que dos almas podían rectificar dentro de un mismo cuerpo. Y lo que comentó ahorita la hermana que quería añadir, ¿no? Que era de los 248 que también complementan los 248 mis votos que son positivos, y que bueno, también era para añadirlo a ese comentario. Y por lo demás, bueno, gracias de verdad, está hermoso y has entendido el mensaje. Excelente, Emilio. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Bien. No habiendo más, entonces vamos a pasar a la meditación, pero eso va a formar parte de otra grabación. Así que esta grabación llega hasta aquí, pero luego podéis compartirla abiertamente a las personas que verán luego esta transmisión vía YouTube. Bien, les damos gracias al Creador por la clase de hoy, que nos siga iluminando el alma, la conciencia, para tomar acciones con respecto a todas estas circunstancias y estas realidades.